Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hemos titulado esta serie sobre la carta primera de Juan, una comunión sublime, y ese es el tema general de toda la carta que vamos a exponer. Como dije antes, conforme el Señor nos vaya dando la oportunidad de estar desde aquí. Pero en esta oportunidad, a modo de introducción, vamos a ver el fundamento de la comunión. Si hay una comunión que es sublime, y vamos a darnos cuenta durante toda la exposición por qué hablamos de comunión sublime, pero esa comunión tiene un fundamento. Cada constructor que va a hacer una casa no puede hacerla si primero no pone el fundamento, la base de la construcción. Y lo que hoy vamos a ver es precisamente cuál es la base de todo el desarrollo de la enseñanza que tenemos presente en estos 5 capítulos que forman la primera carta de Juan. Es comunión. Vamos a hablar de la comunión. Y como dice el mismo Juan desde el principio, la comunión es verdaderamente con el Padre, con el Hijo Jesucristo, y Él pide que también los hermanos que lean esta carta tengan o se unan a esa misma comunión. Así que el asunto es la comunión, hermanos. Cuando estemos leyendo, hablando, predicando, o usted en su casa esté estudiando sobre la primera carta de Juan, tenga presente en su mente que el propósito de la carta es la comunión. Ahora, el diccionario define la palabra comunión como el acto de compartir o tener algo en común. Cuando nosotros compartimos algo, recuerden que los primeros domingos de cada mes nosotros aquí nos reunimos y tenemos ¿qué tenemos? La comunión. La comunión. ¿Y qué es lo que hacemos? Es que compartimos el mismo pan, el mismo vino, el mismo criterio, el mismo propósito, el mismo objetivo: recordar el sacrificio de Cristo a través de los símbolos del pan representando su cuerpo y del vino representando su sangre. Así que en comunión nosotros participamos de esos elementos. La palabra comunión, vuelvo a repetir, el diccionario la define como el acto de compartir o tener algo en común. La comunión involucra diferentes aspectos de la vida, incluyendo un grupo de personas que tienen la misma fe, la misma creencia, la misma doctrina, las mismas normas, las mismas prácticas. Cuando nosotros tenemos las mismas cosas y las compartimos, entonces estamos en comunión. Cuando no hacemos eso, entonces estamos en desunión. La palabra comunión implica compartir lo mismo. Eso es comunión. El autor de esta carta no deja de advertir que hay peligros que amenazan la comunión. Aunque nosotros al entrar por esta puerta de entrada a este lugar,
venimos con el pensamiento de que vamos a compartir en el culto que le vamos al Señor, puede aparecer cosas que distraigan la comunión y que amenacen esa comunión. Probablemente cosas que nosotros no esperamos que sucedan, o algunas cosas que nosotros traemos de nuestra casa, como los prejuicios que vienen acompañándonos, las ideas erradas que algunos de nosotros tienen, y al momento en que estamos compartiendo en el mismo lugar, en el mismo escenario, cantando las mismas canciones, probablemente no estemos en comunión, porque cada uno tiene su propia idea. Recuerden que la palabra comunión significa compartir lo mismo, tener en común la misma cosa. Esta carta se estima que se escribió entre los años 90 y 95 de nuestra era cristiana, en el primer siglo. Pero ya para la época había una serie de conceptos filosóficos religiosos que amenazaban la naciente fe en el Señor Jesucristo. Algunas cosas se habían mezclado con el naciente movimiento del cristianismo y amenazaban la comunión. Una de esas cosas era llamada el gnosticismo o los gnósticos. Y vamos a ver dos cosas que afirmaban los gnósticos que eran contrarias a la fe cristiana, y es lo que da la razón por la que Juan escribe esta carta. Y mis amados hermanos, es importante porque a veces nosotros nos descuidamos de la verdadera doctrina y dejamos que a nuestra fe muchas cosas penetren que son falsas o que pueden disfrazarse como de alguna verdad, pero que le hace daño a la doctrina. Nuestra doctrina tiene que estar basada en la palabra de Dios. Si se aparta de la verdad de la palabra de Dios, entonces hay que apartarse de eso, amados hermanos. Esta mañana en la clase de escuela dominical llegamos a un tema entre los caballeros y llegamos a decir, bueno, es que hay una doctrina cultural que es herética, que dice que todos somos hijos de Dios. Y de alguna manera la gente lo ve eso como normal. Sí, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que los que recibieron al Señor Jesucristo, los que creen en su palabra, a ellos se le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y lo que se aparta de eso no es verdad, es herejía, es mentira. Entonces, no podemos comulgar, que es la palabra para la comunión, no podemos tener comunión con alguien que crea eso, de que todos somos hijos de Dios. No. Hijo de Dios es el que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, el que cree en la palabra de Dios, el que ha hecho de esta fe su modo de vida. Esos son hijos de Dios. Ahora, Juan está enfrentando las herejías que en su tiempo se levantaron. Por ejemplo, había un grupo dentro de los gnósticos que se llamaban los docetistas. ¿Y qué decían los docetistas? Bueno, ellos decían, primero tengo que decir que el gnosticismo enseñaba dos extremos. Enseñaba que la materia era esencialmente mala y que el espíritu era esencialmente bueno. Por tanto, no podía haber una unión entre la materia y el espíritu. Bueno, eso puede sonarnos a nosotros un tanto como agradable. Sin embargo, si nosotros creemos eso, vamos a negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Que la Biblia enseña que Jesucristo fue 100% materia como hombre y fue 100% espíritu como Dios. Entonces, aunque suene lindo lo que los gnósticos decían,
es contrario a la verdad enseñada por las Escrituras. Y uno de los movimientos de los gnósticos era el docetismo, y ellos decían, para explicar lo que los evangélicos, los cristianos predicaban acerca de Jesús, ellos decían que Jesús no tenía un cuerpo humano real, que era solamente un parecer, que Jesús parecía humano, pero no lo era. Bueno, ahí entonces Juan tiene que escribir, y cuando escribe, noten ustedes, primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1 al 3, Juan dice: amados, no le crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Porque, y aquí los identifica, ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice la Biblia? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué? No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Fíjense que Juan está contrarrestando de manera tajante. Noten que Juan no tiene medias tintas. Juan no está haciendo lo que nosotros llamamos prudente. Juan está diciendo, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, sencillamente no es de Dios. Muchas veces nosotros los humanos queremos cuidar mucho al otro ser humano, aunque se oponga a la verdad de Dios. Y no, el que se opone a la verdad de Dios debe ser enfrentado con la verdad de Dios, aunque duela. Porque nosotros no estamos para añoñar al ser humano. Bueno, hace mucho no decía una palabra don Juanera, esa palabra añoñar es de ahí. Bueno, no estamos para añoñar al ser humano, estamos para enseñar la verdad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El ser humano siempre va a tratar de obligarnos a que nosotros le acomodemos las cosas a ellos. Ustedes saben que hay una doctrina humanista, donde el ser humano es el centro de la cosa. Los cristianos tenemos que entender que el centro de todo no es el ser humano, el centro de todo es Dios. El importante no es el ser humano, lo importante es Dios. Aquí Juan dice, el que no confiesa eso, una vez recuerdo que estuvo un encuentro con un testigo de Jehová. Hay un amigo mío que dice otra cosa al final, no es testigo de Jehová, es testigo de, pero no va así, ¿verdad? Y una de las doctrinas fuertes de los testigos de Jehová tiene que ver con derribar la deidad de Cristo. Ellos no pueden entender que Cristo sea Dios. Y precisamente este texto era mi argumento frente a él. Y no hay manera de convencer a un testigo de Jehová de que Cristo es Dios. Y aunque en toda la Biblia se enseña que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, para ellos Jesucristo es un semidios. Un Dios con D minúscula, como decía Darío en la clase de esta mañana. Y nosotros no podemos consentir con ellos cuando la Biblia nos dice otro asunto. Noten que Juan comienza desde el mismo versículo 1. Si nosotros miramos los argumentos de las cartas de Pablo y de Pedro, vamos a ver que ellos comienzan con un saludo, una presentación. Pero Juan no comienza su carta de esta manera. Él comienza abordando el asunto que era urgente para él abordar. Lo que hemos visto, él va a decir, yo voy a hablar con propiedad y con autoridad porque yo soy un testigo ocular presencial de lo que pasó.
Por eso Juan va a hablarnos inclusive que él palpó con sus propias manos. Y noten que él dice, vieron nuestros ojos. En segundo lugar, había dentro del gnosticismo otro movimiento que encabezaba un hombre llamado Cerinto. Y lo que Cerinto decía era un poco más ajustado a las verdades que nosotros a veces creemos, algunos de nosotros creen. Y aunque no es una verdad correcta, pero como que a veces lo queremos ajustar. ¿Qué decía Cerinto? Que en el momento en que Jesús fue bautizado, el Espíritu de Cristo descendió sobre Jesús. Pero que cuando Jesús fue a la crucifixión, el Espíritu de Cristo se fue de Jesús. O sea, Jesús fue una especie como de poseído por el Espíritu durante los 3 años y medio de su ministerio. Antes de eso, Jesús no era Cristo, no era el Hijo de Dios. Después de eso, Jesús no era el Hijo de Dios. Y hay algunos evangélicos que yo le he escuchado como diciendo eso. Fíjense que dice la palabra de Dios que como para testimonio de Juan el Bautista, Dios le dijo, como él no conocía al Cristo, Dios le dijo, sobre el que tú veas descender al Espíritu en forma de paloma. Eso fue un testimonio para Juan el Bautista. Y algunos dicen, sí, es verdad. Cerinto tenía razón. Él fue Dios después que se bautizó y hasta que llegó a la cruz. No, mis amados hermanos. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y además dice, era desde el principio con Dios. No deja dudas. No es que Jesús fue Dios en 3 años y medio. ¿Y cómo se explica eso? De que Jesús tenga esa posesión o haya sido poseído por Dios. Esa es una herejía clara. Para eso Juan en el capítulo 5, versículo 6, hace esta respuesta o da esta respuesta a aquellos que creían la herejía que encabezaba Cerinto del gnosticismo, diciéndole en el capítulo 5 versículo 6, este es Jesucristo. Noten que Juan no usa solamente el término Cristo, sino, como dice, Jesucristo. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y ¿qué? Y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es que Jesús era Dios completamente. Amados hermanos, Jesús, el que nosotros adoramos, porque yo no sé si usted adora a otro Dios, yo adoro a Jesús, dice la Biblia, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice la Biblia que a él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. La verdad es que Él es Dios. En Él estaba la vida y la vida fue manifestada a los hombres. Ese es el testimonio bíblico que tenemos. No tenemos otro. Cualquier invento que venga de los hombres, de su filosofía, de su sabiduría, es aceptado como una filosofía de hombre, pero la verdad viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, dijo Él. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El deseo de Juan para sus hijitos, así él lo llama durante toda la carta, es que ellos tuvieran gozo. Esa comunión es la que transmite el gozo. Y ese gozo es de acuerdo a la certeza de su fe. Y que no sean turbados por las herejías, por las mentiras del mundo. El versículo 4 del capítulo 1 dice, estas cosas les escribo
para que vuestro gozo esté cumplido, para que esté completo, para que ustedes no tengan falta de ninguna otra cosa. Y me acuerdo del apóstol Pablo que dice, porque en él, escribiendo a los Colosenses, ¿verdad? Porque en él habita corporalmente, es una referencia a Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué dice más? Y vosotros estáis completos en él. La enseñanza apostólica, ya sea de Pablo, de Juan o de Pedro, la enseñanza apostólica bíblica es una, no se contradice. Todos los apóstoles que escribieron, que fueron inspirados por el Espíritu Santo y cuyo testimonio tenemos en la Biblia, todos hablaron lo mismo. Hermanos queridos, eso es lo que tenemos que creer, no en la filosofía de los hombres, sino en la palabra de Dios. La palabra comunión es clave en esta carta primera escrita por Juan. El apóstol menciona que la comunión puede tener barreras, puede tener límites, puede tener impedimentos. Esa comunión que nosotros tanto debemos anhelar tener es explicada a sus lectores, pero al mismo tiempo Juan explica las amenazas que tiene esta comunión. Pasemos a considerar en esta introducción lo que nos plantean estos primeros 4 versículos que de manera rápida yo quiero tratar con ustedes en esta mañana. Lo primero es la evidencia presentada por un testigo de primer orden. Juan es un testigo de primer orden. Si es ya en los años 90, 95, como algunos estudiosos de la teología estiman se escribió esta carta, Juan ya era un anciano. De hecho, en esta época solo quedaba él de los 12 discípulos originales. Ya era un anciano, se le había otorgado el privilegio de ser el pastor u obispo de la región del Asia Menor. Para esta época Juan estaba viviendo en la ciudad de Éfeso y desde allí ministraba a las iglesias con su experiencia, con su sapiencia, con su autoridad apostólica. Juan estaba encargado de ministrar a las iglesias del Asia Menor. Una referencia a las iglesias del Asia Menor la encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Hay 7 iglesias a las que se le escribe, el mismo apóstol Juan le escribe ciertas cartas que Jesucristo inspiró o dio para que se le enviaran a estas iglesias. Está la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Filadelfia. Esas iglesias que son mencionadas, 7 en total, en esos 2 capítulos de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, esas iglesias estaban ubicadas en el Asia Menor. Para ese entonces se llamaba el Asia Menor. Hoy ese territorio se llama Turquía. Es el país turco. Esa área por ahí estaba colocada, esas 7 ciudades a las que Juan tenía la responsabilidad de supervisar como anciano. Ahora, él es el único apóstol que queda, ya es anciano, ya es un señor mayor. Si contamos que Juan era contemporáneo de nacimiento con el Señor Jesucristo y estábamos en el año 90, Juan tenía que tener entre 90 y 94 años, ya era un anciano. Se dice que Juan escribió el libro de Apocalipsis cuando tenía unos 100 años. Así que unos años antes de escribir el libro de Apocalipsis, de recibir la revelación de Apocalipsis, él es inspirado a escribir estas cartas. No solamente la número 1, sino la número 2 y la número 3.
Pero noten que él presenta evidencia como testigo de primer orden. Él dice que él estuvo con Cristo desde el comienzo. Si usted lee el versículo 1 de 1 Juan, lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aunque él está hablando en plural, porque no lo vio solo, no fue un testimonio exclusivo de él, pero él lo vio con otros que ya se habían ido, pero él los menciona cuando habla hemos. ¿Están siguiéndome a mí, hermanos? No olvidemos también que cuando nosotros leemos los evangelios, vemos que Juan era uno de los tres que formaban el círculo más cercano que del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió al monte, y dice la Biblia que se transfiguró ante ellos. Juan no solamente era un testigo como los demás, los otros 11, sino que él había disfrutado de cosas mucho mayores, juntamente con Pedro y Jacobo, que ya obviamente habían muerto. Así que Juan dice 5 cosas sobre su papel, que son evidencia sobre su papel de testigo. Primero, él estuvo con Cristo desde el comienzo. Cuando nosotros leemos los evangelios, exclusivamente en Marcos capítulo 1, vemos a Jesús llamando y escogiendo a sus primeros discípulos. Y luego de Pedro y Andrés, de los 12, el primer discípulo fue Andrés. No lo olviden. Andrés fue el primero. Y dice la Biblia que Andrés luego encontró a su hermano Pedro y lo trajo a Jesucristo. Y después de elegir a Andrés y a Pedro, dice la Biblia que Jesús estaba pasando, Marcos capítulo 1, versículos 19 y 20, junto al mar de Tiberias, o de Galilea, perdón, y vio a Juan y a Jacobo, que eran hermanos, los hijos de Zebedeo, y les dijo, síganme. Y ellos que estaban remendando las redes, dejaron las redes y le siguieron, iniciando el ministerio de Jesucristo. Juan estuvo desde el principio, y eso es lo que él dice, lo que hemos visto desde el principio, no es que llegaron después. Recuerden, por ejemplo, que el apóstol Pablo, aunque tiene autoridad apostólica, no estuvo con Jesús desde el principio. De hecho, dice la Biblia que él fue un perseguidor de la fe de Cristo, que él se convirtió al evangelio de Cristo luego de Cristo haber sido resucitado. Pero Juan puede decir con toda autoridad, yo estuve desde el principio. La segunda cosa que Juan dice es que él había escuchado a Cristo. Las enseñanzas de Cristo estaban frescas en la mente de Juan, porque él se sentaba junto a él. Para darle solo un ejemplo, es que cuando Jesús dijo que la mano del que le entregaba estaba con ellos en la mesa, los discípulos se acercaron a Juan para que sea Juan quien le pregunte a Jesús de quién se trataba. ¿Saben por qué? Porque él estaba cerca de él. Le hemos escuchado, dice Juan. En tercer lugar, lo hemos visto. Y me llama la atención porque ciertamente diciendo lo que hemos visto, pero él dice con nuestros propios ojos. La verdad es que esta última parte lo que comunica es que lo que ellos vieron no fue un fantasma, no fue un apatuco, como dicen en Don Juan. Porque a veces nosotros estamos mirando cosas que no son reales. Pero cuando Juan dice lo que hemos visto con nuestros ojos, él está asegurando que lo que vio fue un elemento real. En cuarto lugar, Juan dice, lo hemos contemplado.
Y usted sabe lo que significa contemplar. Es mirar fijamente, con mucha atención. Es como quedarse lelo mirando algo que usted le está llamando la atención, pero usted está ahí pendiente. Y cada movimiento, cada gesto, cada articulación, usted la ve. Y finalmente él dice, lo que hemos palpado. Y debo citar un texto de la Escritura, corroborando con Juan, palabras del mismo Señor Jesucristo en Lucas, capítulo 24, versículo 36, después de haber resucitado el Señor Jesucristo, se les apareció, recuerdan esa escena, ellos estaban escondidos porque los discípulos luego de la crucifixión se escondieron porque habían matado al líder y ellos tenían temor por su vida porque iniciaría la persecución. Jesús mismo había profetizado que luego que destruyeran el árbol verde irían por el seco. Y en el versículo 36 del capítulo 34 hasta el 39 leemos esta escena que Lucas registra para nosotros. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. ¿Están conmigo? Lucas capítulo 24, versículo 36 al 39. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Qué pensaban ellos? Que veían un espíritu. En nuestro lenguaje de hoy, vimos un fantasma. Vimos un muerto. De hecho, era muerto, ¿verdad? Porque había muerto 3 días antes. Y ellos creían que estaban viendo un fantasma, un espíritu. Y miren el versículo 38. Pero él es Jesús, ¿verdad? Él les dijo, ¿por qué estáis así turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Cuáles son los pensamientos? De que Él es un espíritu. Porque Jesús lo conoce todo, Él lo sabe todo. Y le está diciendo, ¿y por qué ustedes están pensando que es un espíritu que están viendo? Y ahí a continuación, versículo 39 le dicen, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y les invita, ¿qué le invita a hacer? Palpad, gloria a Dios, palpad, pongan la mano aquí, pónganme la mano y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. A esto Juan se está refiriendo cuando dice, lo que hemos palpado. Juan dice, no es verdad que era una aparición, no es verdad que tenía un cuerpo que parecía cuerpo, pero que no era cuerpo. Nosotros no solamente lo hemos visto, no solamente lo contemplamos, nosotros lo palpamos. Y esa es una verdad, un testimonio irrefutable. Cuando usted puede, como Juan, decir, bueno, esta mañana tuvimos, y permítame hacer un paréntesis, esta mañana tuvimos un deleite con los que cantaron aquí, ¿verdad? Comenzando con Tierra de Santo Domingo, luego establece tu orden y gobierna mi casa. ¿Y qué tiene tu espíritu? Inexplicable se llama eso, esa canción. Y lo que Rubén, bueno, es Sangre Clemente. Canta bien el muchacho, ¿verdad? Sangre Clemente. Un día de esto vamos a tener a Benjamín cantando por aquí para que ustedes vean. Pero lo que quiero hacer alusión es a la canción Inexplicable. Es un testimonio la canción. Y lo que dice es que cuando tú me tocas, mi reacción es llorar, cantar y reír. Cuando tú tienes esa experiencia, no importa que otros no la tengan, pero tú sabes lo que tú has tenido y tú puedes hablar de eso y tú puedes decir, ciertamente el Señor me tocó y yo hice tal cosa. No importa que otros lo duden, el Señor lo hizo conmigo. Y eso es lo que Juan está diciendo. Juan dice
esta gente que está hablando no sabe de lo que está hablando, porque yo estuve ahí, yo lo escuché, yo lo vi, yo lo contemplé, pero además de eso, yo lo toqué. Yo lo toqué. Y hermanos, ese es un testimonio irrefutable. La segunda cosa son 3 cuadros que Juan presenta acerca del Cristo. Noten que la primera alusión que Juan hace dando su testimonio es para refutar el docetismo. El docetismo que decía que el cuerpo que tenía Jesucristo no era real, sino una aparición. De hecho, la palabra docetismo significa en griego aparecer. Y Juan refuta eso diciendo, no solamente lo escuché, lo vi, lo contemplé, yo lo toqué. Ahora, la segunda cosa que Juan hace es presentarnos la divinidad en Jesús en 3 cuadros. Y son los que vienen a continuación. Versículo 1 y 2 dice Juan, lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice Juan. Aquí 3 cosas deben llamarnos la atención. Lo primero es la frase que dice lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. ¿Qué es lo que era desde el principio? ¿A qué principio se refiere Juan aquí? Bueno, el principio de todo. Ese principio es la eternidad. Lo que Juan está diciendo con esta frase es que Jesús es preexistente. Antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en Efesios. Jesús existía antes de que el mundo existiera. Es más, usted no lo cree, pero antes de que el hombre existiera, ya Jesús existía. Lo que está diciendo Juan es que Jesús no comenzó a existir cuando nació en Belén. Que hay algunos que todavía tienen ese catolicismo metido en los tuétanos de los huesos. No. Jesús no comenzó a existir cuando nació en Belén. Juan está diciendo lo que había escrito en su evangelio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Cuál es el principio de Dios? ¿Cuándo Dios comenzó a existir? No, Dios ha existido todo el tiempo. Y alguien va a decirme, ¿cómo tú sabes? Yo lo creo por la fe y por la Biblia. Yo no tengo que darle explicación y sacarle la hipotenusa a nadie. Yo solo sé que la Biblia dice que Dios existía desde el principio y Él existe. Yo lo creo. ¿Y cómo? Bueno, es que la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso lo que me explica a mí es que antes que existieran los cielos y la tierra, ya Dios existía. Y yo soy tan finito que yo puedo remontarme hasta el inicio del cielo y la tierra, pero más para allá yo no puedo ir, se me explota la mente. Y eso que yo soy clemente, pero se me explota la mente. Es que Dios existía antes. Dios es preexistente. La segunda cosa que Juan explica con esta frase es que Jesús es eterno. Es eterno. ¿Y cuándo empezó esa eternidad de Jesús? Oh, pero no sea idiota, muchachos. Si Él es eterno, ¿es eterno? ¿Es eterno? Lo eterno es eterno. Explíqueme, ¿cuándo empieza la eternidad? ¿Cuándo? Alguien que me diga, Drusila, que viene de Europa, que allá están más adelantados y que el mundo sabio, que me explique cuándo empieza la eternidad. No, lo eterno es eterno. Y la tercera cosa en esta frase, mírenlo ahí, en esa simple frase, lo que era desde el principio, está hablando de autoexistencia. ¿Quién creó a Jesús?
¿Quién creó a Jesús? Nadie lo creó. Él existe en sí mismo. Dos ejemplos. Esta mañana los caballeros estábamos dando el versículo de la semana, ¿verdad? Estábamos hablando ahí. Y estábamos estábamos memorizando y diciendo, recitando el texto de la semana. Y en Ezequiel, capítulo 28, se presenta esta profecía que los teólogos la refieren a Satanás, aunque literalmente se está refiriendo al rey de Tiro. Pero tomando en cuenta que se está refiriendo a Satanás, noten que el versículo habla de que Satanás fue creado. No, Satanás fue creado. Jesús no fue creado. Jesús existe en sí mismo. Jesús tiene existencia en sí mismo. Eso es lo que está diciendo Juan. Lo que era desde el principio. Cuando Moisés fue llamado para ir del desierto de Madián, dirigirse a Egipto para anunciar al faraón que el pueblo iba a ser liberado, Moisés estaba dudando y le dijo, mira, Señor, está bien, yo voy. Imagínate que yo voy, hipotéticamente, Señor, que yo llegue allá a Egipto. Y entonces diga al faraón, mira, el Señor me ha mandado aquí para que dejes ir a su pueblo. Y si ellos me preguntan, ¿quién es ese Señor? ¿Usted recuerda la respuesta de Dios? La respuesta de Dios a veces no son cosas que nosotros como que podemos entender, pero el Señor le dice, mira, vete y dile que yo soy, te he enviado. Y nos damos cuenta más adelante que esa frase, que yo soy, significa el que tiene vida en sí mismo, el que existe desde el principio, el que nadie le ha dado inicio, el que es la vida y la vida está en él. Él da vida y nadie le dio vida a él. Yo estaba estudiando un poco sobre cómo los científicos dicen, porque es algo digno de estudiar. Los científicos que no creen en el acto de la creación dicen que la vida apareció en el planeta por autogeneración. Es decir, que lo que vemos hoy como vida en este planeta fue que nació como usted han podido poner un charquito de agua, ¿verdad? Y de repente el agua está limpia y usted vuelve a los 3 días y ve un grupito de gusarapos y esos gusarapos se convierten en mosquitos. Eso se llama autogeneración. Y ellos llaman que el ser humano apareció aquí por eso. Bueno, ellos mismos saben que la nada no crea nada. Ellos mismos tienen ese principio. La nada no crea nada. Pero a ellos les gusta molestar tanto con nuestra fe. Ellos quieren demostrar que nuestra fe tiene algún tipo de cosas falsas y han querido buscar hasta, como decimos, la quinta pata del gato. Y ellos mismos se demuestran en sus mismas teorías que están errados. ¿Saben? A Dios nadie le creó. Dios existe en sí mismo. Juan dice lo que era desde el principio. Ese es el primer cuadro. El segundo cuadro, Juan habla del verbo de vida. Noten ahí, versículo 1, al final, Juan dice, tocante al verbo de vida. Ya en su evangelio, Juan había hablado del verbo. La palabra que se traduce verbo en el griego original es la palabra logos y significa precisamente palabra. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo el Génesis va narrando la creación. ¿Ustedes recuerdan cómo el Génesis va presentando la creación? Después de decir que en el principio
creó Dios los cielos y la tierra. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios, ¿qué hizo Dios? Y Dios, pero yo pensé que ustedes sabían lo que narraba el Génesis. Lo siguiente que dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y Hebreo dice que por fe entendemos que fue constituido el universo, Hebreo 11:3, y por fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Y lo que Juan está diciendo, el principio creador de todo es el verbo de vida. Este universo no había nada, solo desorden. Y cuando comenzó a existir orden y vida en este universo, cuando Dios dijo. ¿Qué es lo que Dios dijo? El verbo, la palabra, el logos. Por eso Hebreo dice que por fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Y Juan dice en su evangelio que todo lo que hay existe por medio de él y para él. Y Pablo dice en Romanos capítulo 11 que por él, de él y para él son todas las cosas. Amados hermanos, cuando la Biblia dice que Jesús es el verbo de vida, lo que está diciendo es que por medio de Jesús fue creado todo lo que existe. Ay, mis amados hermanos, qué grande es nuestro Jesús. Qué grande es el Dios que nosotros adoramos. No importa que la gente adore a cualquier Dios, dele gloria a Dios, porque ha abierto su mente a la verdad del Evangelio. Y creer la verdad del Evangelio, que Cristo es el Señor, es la más grande cosa que le puede ocurrir a cualquier ser humano en esta vida. Demos gloria a Dios por lo que creemos. Eso debe llevarnos de gozo, de alegría, debe llenarnos a nosotros de satisfacción, debe llenarnos a nosotros de gloria. Decir, Señor, gloria a ti, porque siendo yo lo que soy, un pecador perdido, condenado, no solo me salvaste, sino que me hiciste parte de tu pueblo. Como decían los jóvenes la semana pasada, somos nación santa. ¿No decían los jóvenes así la semana pasada en su congreso? Nación santa. ¿Ya se olvidaron los jóvenes? ¿Cómo fue el congreso? ¿Cómo se titulaba? Nación Santa, somos pueblo de Dios. Y el Señor nos ha dado ese privilegio. La tercera cosa. Ya Juan dice lo que era desde el principio, el verbo de vida, y finalmente Juan menciona la vida. La vida. Jesús es la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. El que tiene a Jesús tiene la vida, y más que la vida, tiene vida eterna. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, porque aunque exista, está muerto en sus pecados y delitos. Dice la palabra, Juan, porque la vida fue manifestada. ¿Cuándo se manifestó la vida? Cuando se encarnó. Recuerden a Juan 1:14, dice la Biblia allí, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan también, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Quién es la vida? El Señor Jesucristo. Dice la Biblia, cito nuevamente, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Rápidamente, ¿qué dice Jesús ahí? Si Él es el camino, si Jesús es el camino, todos los que no están caminando en Él están perdidos. Porque Él es el camino. Si Él es la verdad, todos los que no están caminando, no están en esa verdad, están en la mentira.
y están perdidos. Si Él es la vida, todos los que no están en Él están muertos, porque Él es la vida. La pregunta que yo quiero hacer esta mañana, levante su mano si usted está en Jesucristo. Si usted está en Jesucristo, usted está en el camino, usted conoce la verdad y usted tiene la vida. El que no está en Cristo, hoy tiene la oportunidad de apropiarse del camino de la verdad y de la vida. El Señor le quiere dar esa oportunidad. Finalmente, mis amados hermanos, Juan comunica su propósito en una generosidad que plantea el versículo 4. Juan dice, estas cosas les escribo para que vuestro gozo sea cumplido. No es egoísta, es generoso. No quiere quedarse él con la verdad, no quiere quedarse él solo con el beneficio de conocer a Cristo, de haberle conocido, de haber estado con él desde el principio, de haberle escuchado, de haberle visto, de haberle contemplado y tocado. Juan quiere que sus lectores tengan esa misma comunión. Por eso vemos aquí un corazón pastoral en Juan, que quiere que sus congregados, la gente que está bajo su autoridad apostólica, tengan los mismos beneficios espirituales que él tiene. Juan quiere que sus lectores disfruten de la misma comunión íntima que él tenía con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 3. Él quiere que sus lectores tengan el mismo gozo que a pesar de su anciana edad, él tenía en esos momentos. Versículo 4. Que el gozo sea cumplido. Permítanme explicarle la diferencia entre el gozo y la felicidad. Lo que Juan ha dicho aquí no es que quiere que sus lectores sean felices. Él quiere que tengan gozo. Él no dice que él quiere que ellos estén alegres. Él quiere que tengan gozo. Porque él sabía que ellos estaban viviendo en un contexto de persecución. Él sabía que ellos estaban viviendo en un contexto de muchos ataques por su fe y que probablemente no estaban alegres, no estaban felices, pero sí podían estar gozosos. El gozo es un sentimiento muy profundo y no superficial, mientras que la felicidad depende de las circunstancias. Uno es feliz si recibe una muy buena noticia, pero esa felicidad puede cambiar si al instante recibe una noticia mala. Entonces lo que era felicidad se convierte en tristeza. La felicidad puede ser en un momento grato, pero una vez ese momento grato termina, entonces llega la tristeza. Como eso, cuán feliz es la gente cuando recibe el nacimiento de un bebé esperado. Pero qué triste se pone la gente cuando alguien querido se va de este mundo por la muerte. Nadie puede decir que está feliz porque murió un familiar. Pero sí puede, si conoce el destino que Dios ha dado a aquellos que creen en Él, puede decir, yo estoy gozoso porque murió en el Señor. Hay una diferencia entre el gozo y la felicidad y la alegría. El gozo no depende de las circunstancias, sino que es estable y no fluctúa. Los creyentes que recibieron la carta de Juan viven tiempos de conflicto, están tristes y afligidos porque se habían apartado algunos compañeros. Él va a hablar que algunos estaban con ellos y ya no están con ellos porque no eran de ellos, y eso producía tristeza. Uno no quiere que el compañero se vaya, pero Juan dice, a pesar de eso, ustedes deben tener su gozo completo. Hermanos, gozo, santidad y seguridad son los resultados de vivir una vida en comunión. El gozo, dice Juan capítulo 1, versículo 4, para que el gozo sea cumplido. La santidad, versículo 1 del capítulo 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice el versículo 1 del capítulo 2. Y la seguridad, según el capítulo 5 y versículo 13.
Juan escribe aquí: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tres cosas son el propósito de esta carta: gozo, santidad y seguridad. Anótelo. Gozo, versículo 4 del capítulo 1. Santidad, versículo 1 del capítulo 2. Y seguridad, capítulo 5 y versículo 13. En los tres pasajes Juan dice: estas cosas les escribo. Estas cosas les escribo para que tengan gozo. Estas cosas les escribo para que no pequen. Estas cosas les escribo para que sepan que tienen vida eterna. Hermanos, cuando nos toque predicar nuevamente, continuaremos con esta serie de comunión sublime. Lo que hemos visto hoy es simplemente la introducción titulada el fundamento de la comunión. Que el Señor nos ayude a entender su palabra, a obedecerla y a vivir por ella. Vayamos en oración.